Leandro Berrone se reconoce escorpiano y como tal le gusta estar del lado derecho del cerebro sin desmerecer el lado izquierdo, porque disfruta y le saca provecho a su condición ambidiestra. Multidiestra, me animo a decir, porque casi nada de la condición humana le resulta ajeno. Leandro es un hombre de negocios y un marquetero, un publicitario y un artista vocacional, un ejecutivo de alta dirección y un emprendedor, hasta un productor teatral, pero sobre todo es un agudo analista cultural, un gran anfitrión, un hombre sensible a quien los extremos lo ponen en estado de alerta, porque siempre está del lado de la lectura apreciativa, la vocación de descubrir y tender puentes, la pasión y cuando no, la urgencia por leer, apreciar, comprender, revelar, crear. Por eso su mirada se posa en indicios y señales que ama revelar. Su condición humana sensible y compasiva integra luces y sombras, porque sabe de la oscuridad tanto como busca la luz. Arquitecto de una familia multicultural, Leandro es de Mar del Plata, pero también de Cuernavaca, Lima, Dubái, Buenos Aires, Monterrey y tanta geografía que lo atraviesa. Porque como canta Facundo Cabral, es un ser que no es de aquí ni es de allá, pero es a la vez un poco de cada lugar y un mucho de la amistad que siembra y cultiva con sensible afecto, porque es un hombre que sabe procesar, destilar y andar liviano con la herencia del pasado, dándole una y cada vez lugar a la ilusión del porvenir. Te quiero hacer una primera pregunta, Lean. Me decía el otro día un ejecutivo muy, muy encumbrado de Coca-Cola que hizo del planeamiento estratégico un uso como muy exigente y disciplinado, ¿no? Sí. Tenía más o menos a toda la operación de Coca-Cola planificando la mitad del año. El vicepresidente de operaciones y después de Growth Strategy, que un colega le dijo en su momento, mira, muchas veces el planeamiento estratégico conspira contra el pensamiento estratégico, contra la elaboración estratégica, porque la misma disciplina de planificar a veces te lleva a proyectar pasado sobre futuro, buscar, viste, eficiencias, buscar incrementales, optimizar, y no te deja formularte algunas preguntas que a veces son, viste, contraproducentes para la disciplina de planeamiento, para la racionalidad administrativa, pero son las que permiten, viste, poner en tensión los paradigmas, pensar un poquito más allá de lo que ya te trajo hasta acá, lo que sabes hacer, y cuestionar un poco los supuestos. Y como sé que sos un hombre que sos muy aterrizado a la hora de buscar performar, pero que también sos muy curioso y experimental a la hora de formular las preguntas, me gustaría preguntarte para romper el hielo y empezar, ¿qué pensás de esa afirmación y cómo hacer para que eso no te lleve, viste, a un dilema y se pueda articular con alguna lógica que permita, ¿no?, orquestarlos? Sí, sí. Bueno, eso no es solamente ahora, siempre fue. A medida que uno construye historia y construye pasado, el pasado empieza a transformarse en una fortaleza y al mismo tiempo en un peso, en un freno. Y la corporación, o sea, contabas de tu cliente, que es un cliente dominante, grande, con muchos años, a medida que construye poderío, empieza a construir más pulsiones hacia el apego. Yo siempre trato de mirar los contextos de compañías o de categorías desde el sistema cultural, infraestructural que tienen los dominantes. Cuando hablo de infraestructural hablo de, no sé, la base estructural de manufactura, la base estructural de distribución, que es el principio de la oportunidad de negocio, si tienen algunas patentes o proyecciones en ciertas tecnologías, digamos, cuál es el portafolio de producto, y por encima el paradigma cultural. A medida que vos te haces más dominante, tenés más market share, más participación de mercado, vas a tender a tener fuerzas defensivas. Eso pasa también en el ser ordinario, en el individuo. A medida que nos hacemos más viejos, nos cuesta más, muchas veces, ¿sí?, soltar el pasado y justamente esta pregunta se hace muy relevante porque así como en lo chico lo grande, estamos frente a un sistema, por lo menos en Occidente, que conocíamos bien, que está colapsando y está como hay una pulsión muy fuerte
de apegarse a lo que fuera, al pasado, porque hay otras pulsiones que plantean futuros que no son lo suficientemente atractivos. Un gran proceso de duelo. Para las compañías, para los seres humanos, para todos, es muy difícil entender, ¿viste? Y a veces no se puede, desde la voluntad ni siquiera, dónde pararnos en ese momento, cuándo soltar el pasado para abrazar el futuro. Creo que un proceso de planeamiento estratégico tiene que tener como input las dos cosas, es decir, la perspectiva de lo hegemónico, lo dominante, aquello que construye la identidad de lo que sos, y al mismo tiempo pararte fuera y pensar, si yo no fuese lo que soy y fuese algo fresco, ¿sí? ¿Cómo me pararía frente al potencial futuro que aparece? ¿Cómo yo rompería lo hegemónico? Por eso vos que hemos tenido muchas charlas en esta especie de gigante tensión cultural que vive el mundo, más allá de lo que sea verdad o no, o esta supuesta era de la posverdad, a mí siempre me gusta entender las narrativas de futuro, narrativas de pasado, ¿sí? ¿Qué cuentan las historias? ¿Sí? ¿Qué nos plantean? ¿Hacia dónde nos llevan? ¿Sí? Así que creo que eso que te decía tu amigo, sí, obviamente, es en los ejes de segmentación también la pulsión al control y a la libertad. Lo hegemónico pulsión hacia el control, el orden, lo predecible, el hemisferio izquierdo de la mente, que quiere saber que el mañana va a ser parecido al pasado. El hemisferio derecho, ¿viste? Le gusta más el quilombo, el caos, el descontrol, lo misterioso. Nosotros que somos escorpianos siempre nos sentimos cómodos en ese territorio. Pero no todo el mundo. La corporación incluso, es interesante la etimología de la palabra ejecutivo, ¿sí? Ejecutivo, tiene unas resistencias importantes, se educa el pensamiento más hacia el hemisferio izquierdo, a lo racionalista, a lo estructurado, a lo dialéctico, y el resto solo aparece en situaciones de mucha crisis. Lean, para quien no te conoce, algunas pinceladas de trayectoria. ¿Querés repasar un poco? Sí, si querés, sí. 18 años fuera de la Argentina, muchos años en México, Perú, China, la India, Alemania, 2 veces vicepresidente global de 2 compañías muy grandes, ambas europeas, una holandesa y una sueca, top 100 compañías europeas a nivel, por lo modo regional, 2 veces vicepresidente global de marketing, también vicepresidente global de investigación de mercado y también de investigación y desarrollo, es decir, de toda la parte de protección intelectual de formulación. También fui director para Asia-Pacífico en los años top de China, 2009, 2010, 2011, de la parte de estrategia, business development y eso. He sido un crossover, trabajé en industrias muy diferentes como la industria integralmente verticalmente integrada del mundo forestal, en una compañía que se llamaba SCA. Trabajé en Unilever y después en Heineken, que son compañías de activos más livianos que la forestal. Y después tuve un pasaje muy interesante en el mundo de la venta de servicios, como CEO de Sudamérica para Ogilvy & Mather y alguna otra de sus casas de WPP. Así que estuve un poco un crisol de 3 continentes y con responsabilidades en muchos países, conozco más de 60. Y en proyectos y en compañías como muy estructurales, muy centradas en producto, hasta muy centradas en cultura, muy centradas en marca, ¿sí? Lo cual me hace un tipo raro. Y arranqué mi carrera, soy marplatense, arranqué mi carrera de repositor en un supermercado y fui subiendo, fui asistente de ventas, vendedor, soy lo que se llama fondo marrón. Arranqué del lado de ventas, pero después tuve la suerte de pasar a marketing y en marketing hacer todo lo que fue local, regional, global mucho tiempo, investigación y desarrollo, como te dije. Así que un poquito, mi mirada es una mirada amplia, no es una mirada profunda. Digamos, en lo energético es una mirada integradora, vos que hablabas de diálogo y de encuentro de dualidades. Mi mirada tiende a ser más amplia que profunda, pero integra mundos diferentes. En lo personal también, ¿sí? Tengo todo un recorrido místico bastante amplio de más de 25 años de exploración y al mismo tiempo juego golf bastante competitivo, creo, y soy músico. Entonces, me siento bien en ámbitos diferentes donde puedo conectar desde con la bohemia hasta con lo más hegemónico. Y si, viste, sobre esas capas de quehacer profesional, vas a buscar algunos rasgos de tu singularidad, ¿en qué te reconoces? No, creo que la relación forma-fondo siempre me generó mucha curiosidad, quizás por mi naturaleza astrológica.
Estoy casado hace muchos años con una mexicana, fui muy exitoso en el contexto mexicano, pero no como en la tribu argentina que está acá, sino en la tribu mexicana, que es una relación forma-fondo absolutamente diferente de la argentina. El argentino construye un ejercicio constante desde chico en articular muy bien su pensamiento, y el mexicano construye el músculo de proteger su pensamiento. Y la distancia entre palabra y pensamiento del mexicano tiene mucho que ver con las culturas del Pacífico. Por eso también me fue muy bien en China y en Oriente, donde no se habla lo que se piensa, sino algo que estratégicamente sirve para la acción. Entonces, tengo en eso, me parece, tengo una muy buena relación con los mundos más oscuros y más rugosos. Soy un apasionado en la narrativa, pero también en la acción de las cosas que tienen la buena cuota de imperfección. Lean en la experiencia del matrimonio y sobre todo en la experiencia de la familia, ¿no? Tengo 3 hijos, uno chino y 2 mexicanos. Bien, ¿cómo se conjuga esa multiculturalidad o ese blend entre lo que traes de argentino, más todas las capas que te fueron hibridando, y lo que trae tu mujer de mexicana, porque es una suerte casi de potencial colisión de paradigmas, ¿no? O complementación. Sí, las dos, depende del día, vamos a ponerle. Hay días que es complementario y hay días que es colisionar. Bien, esta es una cultura muy orientada a la acción, la nuestra es una cultura muy orientada a la reflexión. Y las dos son muy interesantes, se necesita reflexión para la acción y también la reflexión sola, a veces se necesita acción para la reflexión. Como te decía, las distancias entre forma y fondo son distintas. La cultura mexicana tiene todavía enorme cantidad de vestigios prehispánicos, es una cultura que sobrevivió a la colonización francesa, española y a la americana. Tenés más taquerías en Estados Unidos que Starbucks o McDonald's en México. Entonces convivimos integrándonos, nos gusta, los dos somos unos apasionados, nos volvimos de Europa porque extrañábamos Latinoamérica, y cada vez que vamos a Europa no queremos volver, nos gustan mucho nuestros países, nos gustan mucho, que son diferentes pero que hacen a una psicorregión que para mí es de las más bonitas y prósperas para los futuros inciertos que devienen. ¿Sí? Qué lindo eso que dijiste, psicorregión. Una de las cuestiones que me atrae y seduce de conversar con vos es que te gustan los neologismos, ¿no? Entonces, conceptualizás y sacás de la galera alguna síntesis que representa una faceta del mundo, ¿no? Lean, ¿qué sería una psicorregión? ¿Cómo la caracterizaría? Creo que, bueno, no es una disciplina que se estudió mucho y se dejó de estudiar con las enormes pulsiones de globalización, es la relación entre el ecosistema y el pensamiento, ecosistema y cultura. Es decir, no es lo mismo y lo sentís. Venís a México 3 meses a comer dieta de maíz y cambia tu percepción que con una dieta de trigo como en Argentina. Los alimentos, y si viviste en China te das cuenta, en China no se comen alimentos fuera de temporada. Es decir, los alimentos, las alturas, ¿sí? No es lo mismo vivir en el DF a 2.200 metros, 2.000 metros, que estar en Hermosillo sobre el nivel del mar. ¿Sí? No es lo mismo comer pescado como proteína fundamental como puede ser Perú o el noroeste mexicano o Ecuador, que comer carne vacuna. Es decir, lo que vos, y bajo todo este contexto nuevo de entendimiento sobre el rol del intestino en la generación de perspectiva, ¿sí? La segunda base neuronal, todo este tema que viene fuerte del entendimiento de la microbiota como conexión con nuestros pensamientos y nuestras emociones. Entonces es obvio que la influencia de lo que vos comas y donde vivas, la altura, la presión atmosférica, el grado de humedad, el grado de sequedad, el tipo de plantas, hace que la psicorregión construya desde lo infraestructural un sistema cultural, que ha sido como lo que ha tratado de negar esta idea de un mundo, que es lo que justamente está medio en etapa de supervivencia, porque está siendo muy desafiado esta idea de que somos todos iguales. Bueno, te das cuenta, no es lo mismo un chaqueño que un tipo que vive en Ushuaia. Si te mirás incluso la productividad relacionada con el clima, es algo correlacionalmente muy alto. Ushuaia tiene, no sé, 4 veces el GDP de Chaco, como Monterrey, México, lo tiene de Chiapas. Los dos viven en el mismo sistema político económico, ¿sí? Con las mismas constituciones, las mismas reglas, los mismos fomentos, y sin embargo hay diferencias muy grandes en las formas de... Es mucho más parecido Chiapas
a Guatemala y Salta a Bolivia, de lo que Salta es parecido a Tierra del Fuego o a Chubut. Qué interesante, apasionante. Yo te pregunté por las 5 regiones y desarrollaste la bio, socio, culturo, psico-región, ¿viste? Lean de muchas capas. Sos un estudioso de hacia dónde se va, de alguna manera, desplegando la hegemonía, sin conceptualizar, sino con algunas viñetas más visuales, ¿no? Algunas señales de época que nos vayan orientando en relación a lo emergente, lo instituyente. ¿Qué hay de nuevo, viejo? Decía Bugs Bunny, ¿no? ¿Qué vas viendo que se va desplegando en términos de la escena del mundo, los hábitos, las costumbres, las aspiraciones, los dolores de época? Bueno, ahora estamos en un proceso de... Hay varias cosas que son, para mí, llaman mucho mi atención. Si tuviese que reflejar como una analogía, una metáfora, creo que estamos viviendo en una institución o en un ente o en un organismo que se está muriendo. Está en estado terminal. Y entonces genera diferentes tipos de reacciones eso, como la muerte misma, de lo que se va. ¿Sí? La evasión es una forma. Está en el juego, en todo el negocio del soltar alcohol, psicofármacos, adaptógenos y demás. Me quiero ir, ¿sí? O me quiero transformar hacia lo que viene. El negador, el que dice, no nos vamos a ir, ¿sí? No nos vamos, tenemos que rescatar lo que era. Y empiezan a aparecer corrientes que cuando me doy cuenta que lo que yo conocí desde mi mundo biográfico ya no va a funcionar así, pero al mismo tiempo no me es atractivo el futuro que se plantea desde lo hegemónico, el cual desde mi punto de vista muy particular no lo creo como verdadero plan, sino como solo un estímulo para lo que van a hacer. Aparece como la idea de un pasado lejano que era mejor de lo que a mí en lo biográfico me tocó vivir. Creo que eso es otro segundo layer, el que le presto mucha atención, es el distanciamiento que existe entre la comunicación uno a uno más digital, los videitos que recibo en TikTok y en Instagram, versus lo que pasa en la cama de la comunicación colectiva, es decir, lo que veo en medios masivos. Hay un distanciamiento cada vez más grande, entonces eso genera una sensación de aislamiento. Creo, no sé, que hay algunas cuestiones interesantes en lo cultural que se observan poco y se comunican muy poco a nivel consumo masivo. Por ejemplo, que, no sé, Obama, posiblemente el presidente moderno más relevante y reconocido de la potencia que fue Estados Unidos, haga su primer película contando que el mundo colapsa, ¿viste? No hace una biopic de, no sé, de un presidente o una novela positiva. Arranca la primera toma, es un barco que entra en una playa y donde nos hackean los rusos. Eso me parece interesante, que 2 periodistas del mundo conservador, los 2 más reconocidos, quizás Joe Rogan, Tucker Carlson, en su primer encuentro en el programa de Joe Rogan, hablen 1 hora sobre la validación de los sistemas de inteligencia políticos globales de que estamos casi gobernados por extraterrestres, ¿sí? El enorme desafío en la comunicación uno a uno hace casi todos los pilares que constituían la creencia del mundo occidental. ¿Sí? La democracia, la ciencia, la medicina, el matrimonio, la familia. Son señales de época. Ayer hablaba con una muy amiga, una gran psicoanalítica y psicóloga de acá, de sus pacientes, ¿no? De cómo se paran frente a esta sensación que desaparece un mundo conocido, donde vos decías, yo creo que es el fin del antropocentrismo, creo que el fin del antropocentrismo viene con la excitación de la inteligencia artificial y la genética, donde el hombre finalmente logra terminar jugando a Dios y se va a preguntar, no sé si en 10, en 20 años, si estuvo bueno el juego, si realmente sirvió, y va a entrar un nuevo teocentrismo que no conocemos. Yo no sé cuál es el futuro. Yo no creo que el futuro que viene es el futuro que se cuenta. Yo creo que lo que estamos en una etapa terminal, y como etapa terminal, ahora estamos teniendo una respuesta hacia lo conservador porque no sedujo el progresismo. Entonces, la idea de futuro propuesta no fue lo suficientemente relevante para... Y en otro sentido, si me preguntás, creo que esta dialéctica polarizante al máximo está generando una tensión social muy alta que va a generar un colapso para integrar, ¿viste? Como esta teoría de Spiral Dynamics, para integrar algo nuevo. Y donde va a venir seguramente la decantación del hombre común, como te decía, el tipo que vive en Parque Patricios, no sé, en Rojas, en el Chaco, que
que valida un poco los dos puntos, pero que siente que está siendo distraído por polarizaciones que no lo representan, ni una ni otra. No sé cuándo se va a dar eso. Creo que igual que hay una intencionalidad positiva en algún sentido, de distracción del pueblo común. Hay algo que está pasando en una enorme distracción y nerviosismo y ansiedad en el pueblo común que camufla un factor enorme que es la distribución de riqueza, el colapso de la clase media como la conocíamos y esta cosa que llamaban social mobility o movimiento social hacia arriba. Esta idea de que nacías abajo y podías llegar arriba empieza a desvanecerse con un colapso de la clase media que la pone extremadamente nerviosa y es la que más sufre en dónde pararse entre su relación intelectual-cultural, y esto no es un fenómeno de Argentina, es un fenómeno global, que dice, las recetas que me dieron, que tenía que ir a la facultad, estudiaba, hacía una maestría y a los 10, 15 años tenía una casa y 2 autos y 2 hijitos, esas recetas no están más. Y el futuro prometido tampoco está, porque no es lo suficientemente sexy, ni representa ontológicamente cuestiones humanas que todavía no vibran en ese sentido. Entonces, es un momento muy difícil. No creo que estamos frente al nacimiento de nada, sí, la muerte, y la forma en que tratamos la muerte es el espacio en el que estamos. Ahora, yo creo que el nacimiento de conservadores es como, no, volvamos a hacer lo que hacíamos, que vamos a estar bien. Pero no, tampoco va a funcionar. Yo siento que digamos que Biden y Trump juegan, si querés, con esta analogía, o si querés, Cristina y Milei, juegan esta dialéctica muy polarizante, que es el principio de un colapso que va a traer un despertar muy interesante, muy lindo, que lo van a vivir seguramente nuestros hijos. Se me abren un par de caminos escuchándote porque me dejás como muchas ventanas, muchas puertas. Voy por esta. Nombraste el significante muerte más de una vez, ¿viste? Sí. Es un tema que no abordé en ninguna de las entrevistas que transité, tuve el gusto, el placer de experimentar hasta aquí. ¿Qué relación tenés con la muerte? ¿Cómo ves que la muerte juega en la cultura contemporánea? Te doy una pincelada que me viene a la cabeza, ¿viste? En mi adolescencia, el ritual de la muerte, el acompañamiento del duelo, tenía unos hábitos, unas prácticas, unas costumbres y una temporalidad muy distinta a la que es ahora. Me ha tocado, por ejemplo, acompañar la muerte de un ser querido y en pleno proceso, si querés, de entierro, escuchar o ver gente levantando el celular y atendiendo una contingencia, cuestión que me pareció un sacrilegio, pero es más habitual de lo que uno podría suponer, ¿no? Sin que nadie se espante, digamos, ni que acongoje a nadie. Dicho eso, ¿qué lugar ocupa la muerte por estos días? ¿Y qué se muere, en tu perspectiva, con esto que aprecias que muere? Bueno, te dije, creo que se muere el hombre como centro de todo. Y con él la idea de este materialismo científico del control de la realidad y la predictibilidad y toda esta cosa de una vida. Se muere en la pulsión enorme de la vida eterna, se muere en esta intención nuestra de ser eternos, desde la medicina, desde la mirada del futuro, desde la repetibilidad. Se muere también esta. Pero más allá de eso, el gran problema del siglo XX es que, no sé, la revolución industrial trajo al hombre estos superpoderes de volar, la energía eléctrica, las comunicaciones, el internet. Trajo esta sensación de todopoderoso que está en el final de un ciclo, ¿viste? Ya estuvo este fenómeno. Y entonces esa idea de todopoderoso da lugar. Yo siempre decía, mira, si querés ver qué pasa culturalmente, anda a alguna de las capitales culturales y metete, no sé, en Barnes & Noble, en las librerías. ¿Qué están leyendo la gente que va a las librerías? Porque desde el punto de vista comercial, las góndolas de las librerías van a tener un espacio, y ya hace 20 años empezaba este tema de leer cosas más metafísicas, más esotéricas, para relacionarte mejor con la muerte, con el soltar. Lo que pasa es que tanta educación del hombre en el centro y tanto rol del dinero, el poder, el control, tanta obsesión con eso, es correlacionalmente inverso a la relación con la muerte, ¿sí? El hombre, a medida que crece en su sensación de control, más le aterra la sensación de descontrol que la muerte te presenta, ¿sí? Incluso si no tenés una estructura teológica, sea cual sea, que le dé sentido algo que, si vos construís un paradigma de que somos polvo de estrellas y que somos un planetita en 5000 y que en realidad nos servimos casi de un choto, es muy difícil. Y más en estos tiempos de tanto cambio cultural,
Eso es desde lo cultural. Me preguntás a mí, yo me gusta pensar que voy a vivir poco. Es una constante puteada que tengo con mi mujer, que le gusta pensar que va a vivir mucho. Para mí la muerte es como la petite mort francesa en el orgasmo, es lo que significa la vida. ¿Sí? Yo siempre sentía el erotismo, viste, como súper excitado con la sensación de lo que se desaparece. Siempre he tenido muy buenas experiencias en la pérdida del erótico, del deseo. Entonces, sí, trato de yo particularmente tener, además como tengo pulsiones hacia la ansiedad y la comida. Siempre tengo una historia, mi viejo se murió a los 46, mi abuelo a los 52, tengo 51, hace un rato ya la tengo como al lado, ¿viste? Cerquita. Y muchos de los jugadores que tenemos arquetipos así, como expansivos, ansiosos, no nos vamos temprano, no nos vamos tarde, nos vamos temprano. Entonces, la tengo presente para disfrutar, nos vamos temprano. Mirá qué lindo fallido que hiciste, ¿eh? No. A favor de darle alguna continuidad a la experiencia. Sí, seguramente fue mi inconsciente que no quiere, pero sí. Bueno, es un laburo y quiero terminar en lo personal porque si no se vuelve todo muy conceptual y abstracto. En mi cotidiano, ¿sí? Sí, trato de tenerla presente, no subestimar la vida, ni comprarme la de la longevidad, ni tampoco la idea de la supervivencia, ¿sí? Me parece que es interesante. Yo miro, bueno, estamos cerca, pero un poquito más atrás, la generación de mis viejos, la pulsión vital que tenían era espectacular, y con eso la pulsión creativa y transformadora. Vivían a full, ¿viste? Ahora siento como todo el mundo tratando de sobrevivir, no de vivir. Lean, hay un retorno de los baby boomers. Explícame el concepto de baby boomer bien. Bueno, viste. Tener pibitos, ¿sí? ¿La familia? Sí, Sí. A ver, dale. No, me parece que una fuerza, vamos, en el Tao, en la cruz, en el triángulo, en todos lados, a una fuerza responde otra, ¿viste? Siempre. Entonces, digamos, hay una corriente que dice volvamos al pasado porque el futuro no funciona, porque, bueno, hay degradación en algunos espacios de vida. Entonces, no sé, yo siempre digo, es interesante, en la clase media americana, el libro más leído, no, en los universitarios de clase media americana, no hablo de la elite intelectual de Stanford, Harvard, el libro más leído es Jordan Peterson, que es un ortodoxo conservador, y que habla de las 12 pasos para ser feliz. Pero es interesante que en Canadá, antes de la pandemia, justo el día que se jugaba la final de básquetbol canadiense, es un deporte relevante, la conferencia que se dio en un estadio entre Jordan Peterson y Slavoj Žižek vendió más que el partido de básquetbol, recaudó más. Fíjate que ya había una intuición de que este modelo estaba colapsando después de la crisis del 2011. Había una intuición de, che, esto se está acabando, y los canadienses, que son tipos intelectuales como los argentinos, creo que Australia, Canadá y Argentina son siempre países para mirar, estaban con este tema de, che, ¿dónde nos paramos? Bueno, traigamos a Žižek y a Peterson a ver si hay espacios de coincidencia. Esta vocación de diálogo que vos en esta entrevista promovés, es una pulsión que viene sucediendo, ¿viste? Entonces, sí creo que hay pibitos que, o sea, no ves bebés. Yo el otro día entraba a ver en Kimberly cómo estaba la categoría pañales, porque no se ven bebés. Y al mismo tiempo tengo un hijito de 11 que hace 6 meses se da de novio, es un romántico y lleva flores. ¿Entendés? Y lo veo en los pibitos de esa edad. No lo veo en mi hija de 16, la sensación de romanticismo. Pero ahí abajo me genera optimismo eso. Me gusta. Lean, cuando ves a tus hijos, ¿viste? ¿Con qué paradigmas, con qué criterios, con qué vocación, con qué agenda tratás de contribuir a su formación? ¿Qué te moviliza? ¿Qué te da señales de que van bien y qué te preocupa eventualmente? Sí, es difícil, no hay una guía de parenting, ¿viste? No hay una guía del padre. Uno va tratando de modificar sus legados, adaptarlos y tomar lo bueno que tuvo. Somos una familia binacional. Yo trato de darles adaptabilidad, que es lo que a mí me funcionó, adaptabilidad cultural, trato de moverlos culturalmente, que se sientan cómodos, trato de regirme, ¿viste? Yo tengo una maestría en psicología humanista, en esta cosa de rollos de nada del humano me es ajeno, ¿sí? En que podemos hacer un montón de cosas. Ahora nos vamos a la India y nos vamos a China y Japón para que abran la cabeza y salgan del country. Nos vamos a estar 2 meses viajando porque me parece mostrarles otro mundo que tiene muchas verdades y que tiene muchas cosas fantásticas. Vamos a hacer Estambul, Nueva Delhi, Jaipur y nos vamos. O sea, si quiero dejarles algo es esta cosa de nada del humano me es ajeno, esta habilidad de empatizar con el otro, de no
no comprarse la sanata de la verdad absoluta basada en una observación particular, ser más fenomenológicos, ser amorosos, jugar, divertirse, ¿entendés? Disfrutar, poder comer rico. Me gusta tratar de encontrar propósitos donde puedan destilar su esencia en contribuir a la sociedad, lo que Dios les dio como talentos, que es difícil porque tenés una pulsión colectiva que te dice, no, tenés que hacer, ahora la posta es ser coder, ahora la posta es ser, no sé. Entonces, ¿cómo podés destilar tu set de talentos para ayudar en lo colectivo y también en lo individual? Y después, qué sé yo, tocar, abrazarnos y estar juntos y disfrutar los amigos. La digital, ya me rendí, la acepto, ¿entendés? Yo no soy muy digital, pero me rendí porque creo que, la verdad, ellos saben, tienen la luz divina como para saber diferenciar, o lo van a ir aprendiendo, no es que lo saben, lo van a ir aprendiendo, lo que les sirve y lo que no. Es muy adictivo, me preocupa lo adictivo de lo digital, de esta cosa de el like ajeno, de las redes sociales, de que tenés que verte todo el tiempo lindo y contar la historia de que sos exitoso y que vas de vacaciones a playas hermosas, que tenés siempre una vida que es muy real. Eso me embola mucho, ¿viste? Me embola soberanamente. Ver a mis hijos ahí como comprando clics, me hincha las pelotas, perdón por la forma de decirlo, pero me parece que toda esa pulsión de la aprobación externa va en detrimento de la construcción interna a veces. Lean, estás atravesado en tu amor por algunas pinceladas románticas, ahí nos reconocemos. El amor romántico creo que hace tiempo perimió, digamos, y te quería escuchar reflexionando a propósito de cómo ves las coordenadas del amor contemporáneo, ¿por dónde pasa? Ojo, estamos mirando y creo que vos lo estás mirando de un lado del planeta, el amor romántico. Yo no sé si en China se murió el amor romántico. No sé si en Medio Oriente se murió el amor romántico. En Occidente, que es lo que está colapsando, porque así como te digo, es el fin del antropocentrismo, es el fin del globalismo, de la idea de un mundo. Hay un mundo que es la posta y otro que no. No, eso va a cambiar. Vamos a una bipolaridad o multipolaridad. No sé, creo que era Orwell que decía que iba a haber 3 mundos en 1984, creo, no me acuerdo bien, pero me parece que hay diferentes formas de expresión. A mí, mi hija está de novia y está de novia con un pibe lindo, tiene 16, lindo en lo espiritual, quiero decir, un vago lindo, ¿viste? Que le invita a comer y le invita a comer con el viejo y la vieja y los hermanos. Y mi hija empieza a ver ese mundo de, fui a aprender a cocinar empanadas criollas, mi hija es mexicana, y a disfrutar esa tensión. Entonces, y veo a sus amigas y cuando hacen las precamadas y cuando viajan, mi hija viaja bastante por el deporte, veo que hay todavía una sensibilidad hacia lo romántico. Acá en México todavía los rituales románticos están evolucionando, moviéndose, pero están. Entonces, el amor, viste, como decía José José, en Amar y Querer. Es difícil el amor en etapas de crisis como ahora, donde todo el mundo trata de defender lo suyo porque siente que se le evapora. Entonces, el centro está mucho en defenderse uno, protegerse. El amor es el dar, el amor es la generosidad, es el compartir. El amor es el centro en el otro, no en uno, en sus necesidades. El amor no es algo parado en nuestra necesidad, es cuando el otro nos da felicidad en su felicidad. ¿Cómo ves a los líderes de las organizaciones contemporáneas? En un sentido amplio, ¿eh? Después entramos en los líderes de los negocios. Entonces, el liderazgo en este tiempo, porque, viste, uno ve a Milei, a Trump, etcétera, Sí. y uno revisa, viste, todos los manuales de liderazgo, los cursos, los programas, de los cuales nosotros también formamos parte, viste, de la currícula, porque hemos hecho programas, hemos trabajado en estos temas y aparte lo practicamos. Sí. Y pareciera que se rompieron todos los manuales, o que una buena parte, viste, de habilidades aprendidas, de premisas aprendidas, de principios aprendidos, parecieran no estar en sintonía con los aires que atraviesan la agenda o las experiencias, o las prácticas o el repertorio de los
liderazgos actuales, contemporáneos. ¿Qué vas viendo en ese sentido? ¿Qué lees? Bueno, ahí hablas del liderazgo político, ¿no? Y de algunos casos particulares. Yo hace tiempo, en una charla con Carlos Acosta, hace 5 o 6 años, y no lo digo para hacer alarde, pero sí predije que iba a pasar. Porque mucho del programa de desarrollo de los últimos años tuvo que ver con una especie de sobredimensionar la cultura sobre la infraestructura, ¿no? Sobre el mundo práctico, la parte baja de las pirámides de necesidad, que tienen que ver con comer, reproducirse, ¿viste? Salud. Y se empezó a hablar mucho de propósito, de salvar al mundo y de lo importante, y todo ser sumamente bueno. Se empezaron a construir como perfiles de liderazgo como muy parados en una luz casi, por momentos, fantástica, si no real. A mí me parece que los líderes como Trump y como Milei en los 80 existían. Existían un montón en Unilever. Yo navegué Unilever en los 90. Había un par de jugadores donde lo que importaba era el resultado, todo bien, y la ética tenía que ver con, en esta área de práctica, si el resultado se logra de esta forma. No había una ética tan estrecha, no había un sistema cultural tan asfixiante. Después empezó como los productos, como en la música. Empezaron los Backstreet Boys, empezaron los productos desarrollados desde la mente y la ambición de la mente como de no integrar tanto la oscuridad y la luz, sino ser solo luz. Y empezaron sobre todo Obama, creo que es el producto más plástico, ¿no? Que surge. Obama, después viene un Macri, después viene un Macron. O sea, empiezan productos diseñados, ¿viste? Como cuando las productoras de música dicen, ¿para qué voy a pagar por algo auténtico como Adele? ¿Sí? Que fue una mina que surgió en forma impredecible, no hubiese atravesado ningún focus group. Pero eso pasó también en muchas cosas. Si vos mirás, por ejemplo, yo juego muy chico golf. Vos mirás el golf. Tiger trajo un mundo de golf como muy mental, muy mecánico, muy correcto, poco imperfecto. Y si vos mirás el golf ahora, le dio la bienvenida a un montón de alternativas nuevas, ¿no? Bryson DeChambeau, Scheffler. Entonces me parece que es un rebote natural. La gente estaba necesitada. Había mucha gente que venía de mucho deterioro. Hay una clase media global que se deterioró mucho y que no come más vidrio, lo come un rato. Entonces dice, no, con espejitos de colores y proyecciones de bondad no me llenás la panza porque tengo la panza cada vez menos llena. Está buenísimo, me encanta. Primero no conecta conmigo, pues la verdad yo tengo algunos espacios donde vivo en oscuridades, en deseos que vos no me reflejás. Esta cosa tuya tan curada, tan limpia, tan de buen ser, me parece que no me refleja, ¿sí? Y al no construir una empatía de tipo natural, me es difícil confiarte, ¿sí? Siempre la otra vez, creo que posteé, a mí me tocó trabajar mucho en mercados asiáticos, trabajé muchísimos años en México, en lugares donde, viste, hay que tomar bastante alcohol para construir una relación de confianza. Vos podés contarme el mejor numerito de negocio y que tenés la mejor conceptualización de por qué vos y yo podemos hacer un gran negocio juntos y por qué hace sentido, sinergias, construye valor, pero te quiero ver ebrio porque quiero saber quién sos, ¿sí? Y esto pasa en China, entre casi todos los deals, pasa en Rusia en casi todos los deals, pasa en México, pasa en Perú. Entonces, déjame ver tu inconsciente, déjame ver tu lado oscuro para ver si puedo confiar. Pero si construimos una sociedad muy plástica, donde todo está diseñado desde un estereotipo, una perspectiva cultural que es bastante rígida y que tiene un montón de contradicciones respecto de palabras como inclusión, donde está buenísimo, soy súper inclusivo si estás de acuerdo con mi set valoral, pero si no estás de acuerdo con mi set valoral, me pareces un infrahumano, realmente. Me pareces un tipo al cual te voy a llenar de adjetivaciones negativas. Bueno, va a haber un rebote de eso. La realidad creo que ese estímulo generó lo que hay ahora, que es un culto para el otro lado, ¿viste? Entonces me parece que el líder corporativo, si ahora nos movemos a lo corporativo, está sufriendo un montón la falta de conectividad y la falta de un mapa cultural claro, ¿sí? Te hablo de mis compañeros, 50 años, muchos años trabajando, 30 años, globales, gente que está económicamente hecho, pero que viene viviendo un cambio de sistema paradigmático muy grande, que no le termina de cerrar, ¿viste? Porque hay mucha desconexión entre los accionistas y los consumidores. Hay mucha desconexión entre la agenda
de arriba y la agenda de abajo. Esa desconexión no sucede hace un montón de años, como sucede ahora. Arriba están con un conjunto de ideas, y hablo arriba, digo, los boards y los consejos, y con un conjunto de prioridades que no se alinean con el flaco que es director general o director de ventas de cualquier geografía, no sé, cualquiera. De Latinoamérica, cualquiera. Entonces, para proyectos de sustentabilidad, de transformar la plataforma, ¿sí?, de energía de la planta, hay 40 millones de dólares disponibles, pero para poner 2 personas nuevas en ventas para resolver un problema que me ayuda a cerrar a fin de mes, no hay gasto, no hay inversión. Y es una contradicción eso para la práctica operativa, para el mundo empírico de ese tipo, ¿sí? O la inclusión está muy basada en género. Cuando, no sé, yo me crié en un Unilever con gente como Amalia Santiesteban, Mariluz González Carmen. Mi abuela fue jueza de la Corte Suprema en los 70, mi madre se divorció 5 veces o 4, y fue ejecutiva de un banco suizo y fue board member de bancos argentinos durante mucho tiempo, renunció a los 42 y se fue a vivir a la India. Gente muy talentosa, ¿sí? Entonces, hay como una cosa, y sé que todo suena como... Pero hay muchos ejecutivas. Yo tengo amigas de 54 que construyeron su carrera en la época donde era meritocracia pura, ¿sí? No había subsidio cultural, que hoy no saben dónde pararse, no saben qué bandera agarrar, ¿viste? Y además se sienten como discriminadas positivamente, se sienten incómodas en los boards, sienten que hay miradas laterales como, bueno, estás ahí porque teníamos que tener una cuota, la verdad. Y capaz que son súper talentosos. Eso no pasaba, no sé, con Aline Santos hace 15 años. A mí no sabía que estaba ahí porque era la mejor. O sea, y muchos años atrás también hay que revisar el liderazgo en la Argentina. Es un país con muchas líderes espectaculares, ¿sí? Y me parece que tanta plataforma cultural, yo fui parte, yo empecé con la campaña por la belleza real en el 2002 y estaba fascinado. Empezó como esta tendencia de marketing cultural, de sintonía contextual, donde todo era hablando y nada era duro. No importa el producto, si el producto rendía. Era la sintonía con el afuera. Todo estaba basado en interpretar afuera y el adentro se diluía ahí. ¿Viste? Realmente, ¿qué ofreces? ¿Cuál es tu oferta? ¿Qué es lo que haces bien a nivel producto? ¿Cuántas patentes tenés? ¿Cómo tenés protegida tu oferta de producto? Ese capitalismo era lineal, era fácil, pero era bien claro en flaco. Tenés que hacer muy bien el producto y salir y venderlo muy bien al precio que mejor nos convenga a los clientes y los accionistas. 3 tareas. Y después se complicó, se perdió la brújula. De vuelta con un futuro que no fue tan bien conceptualizado como para ser atractivo para todo el mundo, ¿sí? Porque se pierde, digamos, el mundo, si querés volver a lo político, se pierde porque el proyecto de futuro no condecía con de dónde se venía en el pasado, no se articuló bien. Donde se puso foco eran lugares que no necesariamente eran relevantes para el tipo común, ¿sí? Y no digo que estuviesen bien, capaz estaban súper bien, ¿sí? Pero no prometían un futuro evolutivo. Por momentos era como muy disruptivo también. No sé, esa es mi lectura, Fabi. Lean, viste, siempre en todas las épocas hay distópicos, hay utópicos y hay una gran cantidad de seguidores que van viendo para dónde van las tendencias, qué se va haciendo hegemónico, emergente, instituyente. En ese sentido, ¿no? ¿Qué vas sintiendo como espíritu de época? ¿Y qué vas viendo, si querés, que se debate? ¿A vos te gustan las lecturas más conspiranoides también? Sí. ¿Qué vas viendo que se va como, viste, enhebrando, conformando? No, ahora hay un contrapunto, que no es el final, ya te dije. Ahora hay la segunda parte de una serie de polarización. Como te dije, como el futuro no me gusta, vuelvo a lo que conozco en términos del pasado tangible. Pero ese pasado ya está medio muerto, ¿sí? Es como la intención de revivir un pasado porque lo extraño. Es el apego del hombre grande que todo el tiempo se referencia cuando tenía 20, 30 años menos y estaba en su esplendor. Y no le gusta más mirarse en el espejo porque le quita ese recuerdo. Entonces, hablas con él y todo el tiempo te cuenta cuando estaba en la buena. Yo creo que esta es estamos en un segundo capítulo como para tratar de rescatar aquello que era un componente biográfico, porque lo recordamos, de un mundo que se está desvaneciendo. No creo que sea una direccionada hacia el futuro. Creo que va a haber un choque entre este segundo capítulo y el anterior para la construcción de un futuro entre polaridades que traten de encontrar el espacio común, la intersección. Yo eso veo. Y hay muchas cosas
difíciles, hay mucha angustia, hay mucha desconexión, la gente no se siente representada, le da miedo hablar, le da miedo contar sus perspectivas, porque además, por un lado en Instagram y en TikTok te llenan de videos de que tenés que comer diferente como comían nuestros ancestros, que tenés que medicarte diferente como nuestros ancestros, de que, no sé, la Antártida, lo que quieras, la historia, no fueron 2000 años. Tenés un montón de boludeces, y por otro lado, en lo masivo, tenés un sistema cultural de que ignora la complejidad y la fragilidad de la textura del tiempo. Se lo ignora. Entonces no hay sensación de puedo conectar lo individual con lo colectivo. Eso es muy duro. Eso es muy duro. No sé qué parte de mí compartir con el otro, para mí. O sea, capaz que estoy compartiendo algo muy personal en mi experiencia, ¿viste? Yo tengo mi club, ¿sí? De locos, pero veo mucha gente que no sabe dónde ir a inscribirse. Y está angustiada. Es un gran insight, ¿eh? Veo mucha gente que no sabe a dónde ir a inscribirse, es un gran insight. Lo tendría muy presente, lo pondría en un cuadrito. Lean, venís de una gerencia general no hace tanto tiempo, Sí. en el mundo corporativo. ¿Qué huellas te dejó esa última experiencia, en términos personales, en términos de experiencia de negocio, en términos de equipo? ¿Cómo, viste, si querés, procesaste, metabolizaste ya desde afuera en perspectiva ese ciclo? No sé si terminé de procesarlo. Lo sueño. Todavía, no muy frecuente, pero cada 10, 12 días me veo en una reunión con Heineken donde entro y ya no me reconocen. Entonces, ¿me preguntás si lo terminé de procesar? No, creo que no. Creo que fue una experiencia donde pude ver un montón de mis luces y también de mis oscuridades y una pulsión autodestructiva. Era el séptimo septenio, yo siempre creí en la teoría de Steiner de los septenios. Yo sabía que había una parte mía que se quería romper y otra parte mía que quería seguir y demostrar. Bueno, y después jugó la pandemia. A mí la pandemia, a nivel de experiencia en Perú, con el encierro que hubo en Perú, no poder venir a la Argentina, tener que moverme en avión privado, llevar la familia de vuelta, hacer commuting todos los fines de semana, me destruyó, ¿viste? Me patiné, sí, se me trabó. Tuve un primer año muy bueno y después vino la pandemia y me jugaron un par de vientos en contra que me estresaron mucho. Y no tenía la combinación de un mundo que no era el que yo reconocía. Porque la pandemia fue un mundo para mí hiperdistópico, ¿sí? Donde se despertó, si yo ya venía hace 20 años siendo medio conspiranoico, la pandemia le puso, ¿me entendés? Le tiró fuego al querosén. Y encima, trabajando en la corpo, con esta de tenemos que vacunarnos todos a huevo, vos tenés que además invitar a todos a vacunarse. Vos sos el responsable de que se vacune. Con la familia lejos, fue difícil en lo emocional. Y al mismo tiempo bueno en lo profesional, me gustó, me divertí mucho, aprendí mucho. Estuvo bueno. Después tuve toda la política hermosa que me gusta, donde como yo colapsaba mi conexión con el mundo que estaba pasando, o no colapsaba, pero me desintonizaba con el mundo que estaba pasando en la empresa, y todas trataban de sintonizarse lo mejor que podían. Empezó un ruido político que desafió por lo menos lo que yo había aprendido en todos los sentidos. Se me hizo predecible, honestamente, lo que iba a pasar. No por eso emocionalmente fácil. Me gustó, fue un gran aprendizaje. Si no, no me hubiese ido, me había ido bien muchos años. Si yo no me pegaba, no sé, si el mundo no, qué sé yo. Fue una especie de pulsión escorpión autodestructiva con una facilitación contextual del ecosistema que me dieron una mano. Me gustó en lo técnico y lo sufrí en lo emocional. Si me preguntás, lo sufrí. Y además siempre había fantaseado con ir ahí, y cuando llegué ahí me di cuenta que tenían razón los viejos lobos de recursos humanos que me decían, vos podés ser el uno global en esto, pero acá vas a sufrir mucho. Tenían razón, pero igual tenía muchas ganas de hacerlo, me di el gusto. Mirá, ¿y qué logros sentís o qué milestones, viste, qué hitos en lo técnico sentís que estuvieron buenos de transitar? ¿En toda la carrera o en Perú? No, te diría en Perú, en esa última experiencia de gestión. No, un montón. Me parece que los lados míos más difíciles que eran, digamos, estructuré un deal espectacular
en términos de construcción de valor. Convencí a unos peruanos que ya tenían poco nivel de confianza en los holandeses, los convencí de encontrar un espacio común y crear un territorio de los dos lados de confianza. Porque cuando llegué había un deal que estaba bastante roto. No lo hice solo, lo hice con una colega argentina que vivía en Holanda, pero pude encontrar desde el tejido blando estas cosas parecidas que no son fáciles entre gente de la sierra peruana, muy exitosa de los negocios, y gente muy sofisticada de Holanda, ¿sí? Que como sistemas culturales son muy diversos. Eso me dio mucho gusto y además en lo económico creo que fue productivo para los dos. En plena pandemia construí una organización de 150 personas que facturó 2 veces lo que se estimaba y 4 veces en la marca principal que era Heineken. ¿Sí? Me pareció. Y después en manufactura, que nunca fue, aunque en Alemania fui cabeza global de investigación y desarrollo y tenía un portfolio de muchas patentes a mi cargo. Tengo 2 patentes a mi nombre en Alemania, que hice técnicas, ¿viste? De fibras, de árboles. En Heineken estaba muy en el territorio cultural blando y ahí pude poner en marcha una planta que tenía 1.500 problemas, que había sido abandonada, que estaba cerrada, que no tenía desde el punto de vista de compliance muy pocas cosas alineadas con lo que esperaba Heineken y con lo que esperaba la ley peruana. Y lo hicimos rápido. Así que todo eso me gustó. Sí, estuvo bueno. Conecté con los peruanos también, la disfruté, la charla con Jaime Bailey, muchos peruanos cracks. Perón es un jugador muy, muy equilibrado, tiene como esta capacidad de trabajar y después irse a hacer surf y después comer rico. Es un personaje, es una mixtura de mis 2 culturas, la mexicana y la argentina. Una cosa, un poquito de uno y un poquito del otro. Lean, vos que transitaste, viste, la vida en distintos ambientes culturales, ¿no? Sí. Si tuvieras, viste, que transmitirle a algún colega que empieza un viaje, algunos tips vinculados al proceso adaptativo que transita cualquiera que va, viste, a vivir una cultura extraña, diversa. Viste, sugerencias, ¿qué hoja de ruta tratarías de transmitirle en términos de tus aprendizajes? Y me expatrié muchas veces en muchos lugares, sí. Y algunos muy lejanos como China, sobre todo. Lo primero que le diría es, no viajes con tu Biblia. Nadie va a enseñar. Por más que la organización te diga que vas a enseñar y que los locales te necesitan y que el destino es... ¿sí? Número 2, para poder transitar la transformación del ser, porque lo único que te transforma en la vida profundo, para mí, son las parejas y las geografías. ¿Sí? A donde vayas, haz lo que vieres. Respeta los hitos locales. Así te parezcan distantes y ridículos. ¿Sí? Métete ahí. Deja que la comida local te transforme tu microbiota y cambie tu sistema cultural. ¿Sí? Disfruta de los ritos de ellos, aunque te parezcan lejanos. No quieras vender los tuyos. Haz un esfuerzo para mantener un pie en tu país con tus raíces, siguiendo con el mate, el choripán de los domingos y la comunidad argentina, pero el otro pie ponlo en la tierra en la que estás. ¿Sí? Conecta, ¿sí? Busca con respeto. No cuanto la cultura es más antigua, más impermeable es, con lo cual no te van a dar entrada. No te vas a hacer japonés en 2 semanas. Te puedes hacer americano en 2 semanas, pero no te puedes hacer japonés. No te puedes hacer mexicano en 2 años. ¿Sí? Te tendrías que poner en pareja con un japonés o como me pasó a mí con una mexicana. Así que trata de tener un pie en el sistema cultural y ser respetuoso de donde vas. ¿Sí? Para que te transforme tu sistema de conciencia. El primer año no ahorres. Todas las expatriaciones son tentadoras en lo económico, todas. Y decís, no, voy a ganar el doble. Sí. El primer año no ahorres, viajá, disfrutá. Ya es difícil estar lejos de casa. No es un proyecto. Nadie se expatria por dinero. Nos expatriamos para escaparnos de quilombos que tenemos en nuestra casa. ¿Sí? Esto lo aprendí de una terapeuta colombiana de lo mejor que tuve, que iba a una montaña sagrada en Tepoztlán. Nadie se va, ¿sí? Por la plata. Te vas porque algo en tu país todavía te es incómodo. Así que el dinero es lo de menos. El dinero es el camino de la transformación, lo que va a ser. ¿Sí? No lecturas, no. El argentino nos encanta venir a decir que somos cracks y que la tenemos reglada. ¿Sí? Somos los mejores traductores de la ilustración europea nada más porque no nos quedó nada precolonizador. ¿Sí? Y entonces a los europeos y a los americanos, por consecuencia, les encanta articular con nosotros porque cuando se sientan con un mexicano, sienten no entender, se habla otro lenguaje, lo mismo con los chinos, lo mismo, no tanto con los japoneses. Entonces, suave, ¿sí? Depende, una cosa es si te expatrias a Italia, otra cosa es Indonesia,
Otra cosa, ¿sí? Depende la distancia que tengas. Eso, ¿viste? Disfrutá el tiempo ahí, ¿viste? Poné a tus hijos, hacelos valorar, que hay mundos muy diversos, que no es Occidente, ¿sí? Que no se trata de París, Londres, Nueva York, Buenos Aires, Toronto, no, hay un mundo mucho más grande. La tienen recontra clara. Tratá de, si podés, en algún momento ir a la China y en algún momento ir a la India, porque son dos mundos muy diferentes. Uno pulsiona mucho el control y el otro la libertad. Y hay muchos orígenes ahí, ¿sí? Si podés expatriarte, sí. Expatriate, si es posible, antes de los 35 años y después de los 55. ¿Sí? No te expatries en el medio. Y siempre tener un bulo en Buenos Aires. Un gran error que cometí. Siempre dejate un lugar con tus remeras y tus cosas lindas en Buenos Aires. No alquiles tu casa de Buenos Aires para ganar $1.500 más, $3.000 más. Es una pelotudez. Si querés vender tu casa, pero dejate un lugar que cuando llegás están tus cosas. ¿Sí? Tanto cuando no tengas que vivir de prestado lo del tío, tus viejos, tu lugar. Eso no tengo mucho más. Bueno, no es poco. Sabes que te escuchaba, sobre todo el tono, el modo, ¿Sí? y evocaba, viste, porque te salió como una suerte de decálogo, incluso, viste, en la manera de hablar del Porque sí. No, y me evocaba, viste, la figura de Facundo Cabral, un ser al que admiré no poco, digamos. Un hermano nuestro, un grosso. Entonces me venía una expresión paradigmática de Facundo que, viste, cantaba "no soy de aquí ni soy de allá". Sí, Y entonces te quería preguntar, creo que lo fuiste resolviendo hacia el final, en modo porteño, lo resolviste. Hay un epicentro que es singular, digamos, pero aplica a cualquier universo, ¿no? De localía. Pero te quería preguntar, viste, ¿dónde queda casa? ¿Dónde queda casa? Mar del Plata y en Cuernavaca. Hoy en Mar del Plata y Cuernavaca. Y el centro de Buenos Aires, que no fue nunca mi casa. Nunca fue mi casa. Todo ese corredor desde Plaza San Martín hacia Corrientes, los teatros, Avenida de Mayo. Nunca fue mi casa y es mi casa. Yo vibro ahí. Me acabo de comprar un depa ahí frente al San Martín, un piso que me encanta, porque es el bulo que me voy a quedar ahora que me vuelvo a México. ¿Sí? No me quedé en Pilar. Tengo mi casa en Pilar, pero no. Pilar, no, me preguntás, Pilar es mi casa. No, no es mi casa. Viví ahí, me gustó por mis hijos, pero no. No tiene historia, no tiene esencia, no tiene. ¿Viste? Yo soy un nostálgico. Como me decía Beli, ¿te gusta Mar del Plata porque es decadente? Me decía Jaime. Y le digo, y qué lindo ser decadente porque significa que fuiste, como Acapulco, como Cuernavaca, como Mar del. ¿Sí? Significa que fuiste. A mí la gente que habla de lugares donde no transitó me aburre un poco. ¿Sí? Todos los que vienen a dar cursos de, no sé, de adicciones y nunca fueron adictos. Flaco, ¿de qué hablar? No entiendo. ¿Sí? Son ciudades que fueron en una época, el Teodoro era grande, ¿eh? Donde se construía, no había fantasmas. Después vinieron los Miami, los Cancún, los Nordelta, ¿viste? Las grandes fantasías sobre pantanos, sin raíces. A mí no me gusta eso. A mí me gustan los muros anchos, me gustan las cosas que la historia las arrugó. Lean, a propósito de las densidades culturales, ¿no? Lo que tiene textura, lo que tiene, ¿no? Atravesamiento ontológico, tiene como dignidad de ser, alma. Tenés un conjunto de frases que son espectaculares. Después yo te admiro y te quiero. Sí. Pero viste, Me formé con vos. Gran parte de mi vida me formé escuchándote. Y he sido una muy buena formación, te quiero decir. Te aprendí mucho. Porque para mí sos el mejor de los que conocí. Mirá que conocí muchos. De todos sos el mejor. Y siempre digo que tu firma sos vos. Más allá que pueda crecer. Yo tengo esa sensación siempre para mí vos sos, además de un personaje que combina, que es difícil esa intersección donde vos estás alto en el cuadrante de los dos ejes que definen amorosidad y brillantez intelectual. Cosas que son energías tan difíciles de integrar. Dios te bendijo, ¿sí? Con la posibilidad de ese corazón tierno, de ese papá presente, de ese buen jefe, de ese líder, y además de una mente lúcida que te permitió construir una identidad muy propia. Pero perdón, te interrumpí porque te estaba escuchando con la pregunta, ya parecía como si fuese cliente, pero sí, dale, decime el tema de época. Uy, sos demasiado generoso conmigo, casi que me desbordaste. Pero es verdad, es así. Con toda esa...
Es así para muchos, ¿eh? Y lo quiero compartir si alguien me escucha, que no creo, pero es para muchos. Colegas míos que te han tenido la suerte de disfrutarte, somos muchos tipos entre los 45 y 60 años que vemos a Jalife como la referencia. Necesito oxígeno después de todo lo que me dijiste, porque me toca el alma. Lean, viste, Freud decía algo así como que un sueño no interpretado es como una carta no abierta. Sí. Y me quedé con el sueño recurrente, viste, sí, vuelvo a soñar que estoy ahí en esa escena de directorio y no me reconocen. ¿Qué trae? ¿Qué trae esa carta? A ver si la leemos. Y no sé, yo creo que en el último tiempo ya me había ido, que ya no era parte del sistema. Yo nunca viví la corporación desde la adaptación, sino tuve la enorme suerte que la corporación me usó, o sea, me usó bien, quiero decir, me dio lugar, medio como un sistema excepcional, un extraordinario, ¿viste? Un raro, un sensible que articulaba bien, que manejaba una forma de expresar la sensibilidad, que a los excos fui un colega que tuvo buenos colegas. Yo tuve buenas relaciones con mis jefes, tuve 3, 4 jefes majestuosos, sobre todo 3 muy grosos, y tuve colegas que eran amigos. Creo que fui un buen discípulo de los jefes viejos, sabios, fui un buen amigo de mis colegas y fui un jefe regular, ¿sí? Mediocrón, tirando a malo, ¿sí? Y me parece que al final ya estaba fuera de sintonía de época. Yo siento que por eso por eso entro y nadie me ve, ¿sí? Pero porque Mar del Plata está fuera de sintonía de época, Cuernavaca también, todo lo que me gusta a mí, el centro Retiro está fuera de época. Boludo. Yo ya estaba fuera de época, ¿viste? Yo no me había movido hacia adelante, entonces estaba como tratando de apegarme a algo que ya no funcionaba, o sea, estaba más viejo antes de tiempo y también había pasado el momento. Por eso los sueños, porque en algún espacio sufrí la desconexión emocional, ¿me entendés? Porque me dijo adiós un gran jefe, un tipo con el que compartí mucho, le recorrí mucho. Sabía que iba a ser así, lo entendí, pero igual me dolió la emocional. ¿Sí? Lean, sos un gran observador y haces culto a las industrias culturales. ¿Qué vas viendo en términos de productos de nuestro tiempo que te hayan impactado, llamado la atención, despertado el interés, movilizado? No, estoy contento que vuelve el cine. Vi un par de cosas en cine que dije, uy, llevábamos un paréntesis de 5 o 6 años haciendo medio propaganda y volvió el cine. Y vi un par de cosas que dije, wow, lindas. ¿Qué viste que La sustancia me gustó mucho. La sustancia me pareció muy original, muy fuerte. Después vi una peli con Ben Affleck hace poco de en las aguas turbulentas, una cosa así, que también me gustó. Hay un par de series que me gustaron. Landman me gustó, sí, me gustó. La realidad, Yellowstone me gustó. Sí, como esta cosa de o volver a iluminar el mundo agrario, el mundo del campo, de lo básico, ¿viste? El tipo que tiene vacas, que tiene arar, que tiene que sembrar, que tiene que cosechar, lo que significa la relación del hombre y la naturaleza. Siento que el hombre se salió de la naturaleza, se sobreculturalizó, ¿viste? Se quedó muy en la cabeza. Y entonces habló de lo que significaban las vacas sin haber arreado nunca una o haber carneado una, ¿viste? Muy difícil eso, se distanció mucho la mente de la panza. Entonces, creo que hay una vuelta, me gusta, a mí me gusta. Y creo que hay una vuelta en la música también. Cuando veo, no sé, hoy hablaba, me parece, hay un gran movimiento, hay algunas cosas en las que creo, hay un gran movimiento de poder económico-cultural del Atlántico hacia el Pacífico. Del Atlántico hacia el Pacífico. Hoy hablaba con un grande empresario, uno de los mejores gastronómicos para mí en Latinoamérica, con Michelin, con bebidas a su nombre, tipo de tu edad, de familia muy católica, pero que se transformó la sabiduría tolteca caminando a Oaxaca, ¿viste? Y me decía de que él sentía, ¿sí?, en el poder de las plantas, ¿sí?, que no nos movíamos hacia adelante, nos movíamos hacia el origen. Y estábamos como tratando de volver al origen y muchas veces las plantas ayudaban. ¿Sí? El agave, estábamos hablando particularmente de ciertos tipos de agave. Y me decía, mira, yo siento que Latinoamérica va a ser la raza cósmica en el movimiento del Atlántico hacia el Pacífico. Y es interesante este concepto de la Latinoamérica pacífica. Fíjate lo que es Chile, Perú, Ecuador, México.
Y en eso del fenómeno cultural, por ejemplo, la interpretación de lo latino en Estados Unidos está altamente influenciada por Telemundo desde la costa este y los paralelos culturales que había entre los países que habían recibido migración africana, no sé, Colombia, Puerto Rico, las islas del Caribe y la costa este. Unos cantaban rap, otros cantaban reggaetón, pero el sistema mismo de la estética era aros de diamantes, yate, minas, pim, pam, pum, fiestas alocadas, muy sexual todo. Pero el mundo del Pacífico, ¿sí? Que Von Däniken decía que veníamos muchos antes que Colón, que habíamos venido acá desde el estrecho de Bering y bajado, y lo sentí, yo vivía en China y sentía que por momentos estaba viendo telares mexicanos, ¿sí? Ese mundo, esa transición, vos pensás que, no sé, creo que el PIB del Atlántico, del bloque Nueva York, Londres, no sé, Holanda, ese bloque era el 70% del PIB y ahora el 70% es China, Indonesia, Japón, Surcorea. Es un gran cambio, ¿sí? Transicional. Y el latino en Estados Unidos, el centro de poder que se empieza a deteriorar, aunque trata de resguardar sus valores y trata de recuperar su identidad biográfica, ¿sí? Está en transición en lo latino. Y una cosa que me gusta mucho es Peso Pluma. Porque Peso Pluma, ese artista, entra en el contexto, para mí es el primer artista mexicano que entra en el contexto americano y representa una fusión, ¿sí? Viene del noroeste, donde está la música de banda, la bota, toda esta parte que fue común, de una Norteamérica común, y que hoy, por más que haya divisiones políticas, tienen un montón de cosas de común. Y entra desde un lado sexy, joven, ¿sí? Picante, a construir una nueva mirada de la Latinoamérica Pacífica, más positiva. Me gusta, porque si no siempre hemos estado con Shakira, Enrique Iglesias, Wisin y Yandel por la derecha, ¿viste? Por el este. Y todos entraban en Telemundo en Miami, pum. Y vos preguntabas qué era latino y te decían que latino era eso. ¿Sí? Y la mayoría demográfica de Estados Unidos latina es mexicano. Eso me gusta. Y voy acá a la Roma, veo la Condesa, veo los gringos viniendo acá fascinados a Oaxaca, San Miguel, el blend cultural que está sucediendo en este lado tan importante que es el norte de la América, ¿no? Que son donde se va a suceder la transición de poder, ¿no? Que también pasa, interesantemente, entre California, Texas y Florida. Dos modelos culturales, dos formas culturales, ¿no? Bueno, están ahí luchando. Lean, en esta noche que empieza a desplegarse en Cuernavaca y ya está más avanzada en Buenos Aires, voy a ir cerrando hacia el lado de algún tema íntimo, como ¿te buscaste alguna letra, alguna estrofa de algún tema musical que te interpele por estos días? No sé, veníamos cantando José José. Hace poco estoy con un socio de acá que hicimos música acá y veníamos cantando. Digamos, los últimos 5 días estuvimos tocando La Última Curda, Los Mareados, estuvimos tocando Amar y Querer, Almohada de José José, Así de Sandro, ¿sí? Si me preguntan si estoy en eso, qué sé yo, tocamos Alfonsina mucho, amigos, ¿sí? Tocamos Paisaje, que está bueno. Me gusta. Estuve tocando eso, estoy reinterpretando y reversionando. Eso está en Malevaje, que me encanta, Malevaje. Está increíble. Sí, ayer le estaba mostrando a unos amigos a Adriana Varela, el polaco, como referentes culturales. Y bueno, hablando mucho de Juan Gabriel, que para mí fue un monstruo de la canción, un showman, un apasionado. Escuchando Abrázame de Juan Gabriel. Y Amar y Querer, ¿viste? Vos me preguntaste el amor. Yo creo que Amar y Querer de José José es un gran tema. Es un gran tema. Me cuenta, hablábamos de la dificultad en un contexto que se mueve tanto de amar, ¿viste? Estar en el otro, de que la felicidad estamos muy atentos a nosotros, a sobrevivir. Estamos en modo muy individual, muy poco colectivo. Entonces hay una pérdida del amar, que es la felicidad de uno a través de la felicidad del otro. ¿Sí? Y Amar y Querer de José José, acá está mi rey. Amar y José, justo está con mi compañero musical. Es un tema que es un espectáculo. ¿Qué dice? A ver, cantate algo y cerramos ahí. A ver, pará, te digo, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Estábamos justo con la partitura, para que la encuentro.
¿sí? El que ama pretende servir, el que ama la vida lo da, el que quiere pretende vivir y nunca sufrir y nunca sufrir. El que ama no puede pensar, todo lo da, todo lo da. El que quiere pretende olvidar y nunca llorar y nunca llorar. El que quiere, el querer pronto puede acabar, el amor no conoce el final, y es que todos sabemos querer, pero poco sabemos amar. Toma, toma. José José, un crack. Te juro. Te Dice, quiero. el sueño que me la canten, sí, te juro. Cristian Castro hace un disco de José José que se llama El Príncipe, que te lo voy a regalar porque es para el auto, cuando tengas que ir a lejos, que vayas vos a tu casa a Escobar, cada canción es una locura. Lean, la clavaste al ángulo. Hasta acá, te quiero. Gracias. Te quiero mucho. Cuídate, Fabi. Escuchaste Eso que nos mueve, un podcast original conducido por Fabián Jalife. Si te inspiró, te hizo pensar, te despertó curiosidad o movilizó la imaginación, compartilo con gente que querés y seguinos con la opción seguir en el próximo episodio. Eso que nos mueve es una producción original de BMC Strategy y Jalife Brothers.